Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Así se lo va a dar, dáselo al Señor. Primero que todo, quiero enseñarles el deseo de Dios para el creyente. Y si usted va al libro de Tercera de Juan 12, 1-2, le dice Juan a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí está hablando un hombre lleno del Espíritu Santo. Y le está diciendo a Gallo que él desea que Gallo sea prosperado en todo. En salud, prosperidad económica, en todo. Pero hay personas que no entienden esto, que Dios quiere que seamos prosperados. Y hay personas que llegan al Evangelio a vivir peor de lo que vivían cuando estaban en el mundo. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento y falta de conversión. ¿Por falta de qué? Arrepentimiento y por falta de conversión. Si nosotros llegamos al Evangelio, fue porque en el mundo éramos fracasados, porque en el mundo éramos derrotados por el desamor, por la tristeza, por muchas cosas. En el mundo éramos unos desechados, miserables, pero venimos a Cristo, y cuando venimos a Cristo las cosas viejas tienen que pasar y ahí tienen que ser cosas nuevas. Y por eso me da dolor de personas que llegan al Evangelio y llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 15, 30, 45 años en el Evangelio, pero lo viven en desgracia y en derrota. Y eso está en contra de las Sagradas Escrituras, porque estamos viendo en anhelo de Dios, que es que prosperemos en todas las cosas. Tenemos que llegar al Evangelio y buscar la presencia de Dios. Y tenemos que en esta tierra dejar una huella. Tú no te puedes morir sin dejar una huella en la tierra. Tienes que aprender y dejar la mediocridad. Tienes que dejar la mediocridad. Pero si tú quieres avanzar y dejar una huella en esta tierra, tienes que recibir el Espíritu Santo y tienes que buscar al Señor, porque la palabra dice: búscame y me hallaréis. Y santificarte y vivir en santidad y comenzar a dejar la pereza y comenzar a dejar los malos hábitos y comenzar a buscar las profundidades de Dios, la palabra revelada, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser mediocres. Tenemos que ser personas que inspiremos a los demás a buscar de Dios. Tenemos que ser personas que inspiremos a los demás a buscar la presencia de Dios. Pero una persona que duerma, una persona que solo se la pase viendo televisión, una persona que solo se la pase hablando chisme, hablando cosas, esa persona no es inspiración. Una persona que no busque
a Dios constantemente no es una persona inspiración, sino que es un mediocre más de esta tierra y una persona que no va a dejar una huella ni aún en su familia. Y a su nombre. Y hoy quiero hablar del Espíritu Santo de Dios, el cual en el libro de Joel 2:28 lo prometen en el Antiguo Testamento. Y dice el libro de Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero en el Nuevo Testamento también está la promesa en el libro de los Hechos 1:8. Y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea. No, Señor. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa la casa. Judea, ¿qué representa? Los vecinos. Samaria, ¿qué representa? Otros pueblos. Y de allí, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, África, Asia y muchos lugares, los cuales, si tú te arrepientes, te conviertes y vives santidad, el Señor te llevará. Con grandes prodigios y señales. Con grandes prodigios y señales. Pero en el libro de Hechos 2, esta promesa se hace realidad. En el libro de Hechos 2, la promesa se hace realidad. Y vamos a leer. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar de una persona que ha recibido el Espíritu Santo y de una persona que no ha recibido el Espíritu Santo en la propia iglesia. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero yo voy a contextualizar con la misma escritura y con el mismo libro de los Hechos. Y vamos al libro de Hechos. Hechos 19:1. Y dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron:
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El 3, 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo va a Éfeso. Y Pablo les pregunta que si ya habían recibido el Espíritu Santo, pero estas personas no sabían que era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había un hombre que les había predicado. Y si ustedes quieren saber quién empezó a predicar en Éfeso, fue un hombre llamado Apolos. Y usted lo encuentra en el libro de Juan, de Hechos 18:24. Hechos 18:24. Vayan rápido, por favor. 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿qué? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Qué lindo que apuntaran, porque esto es enseñanza. Instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más excelentemente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia retumbaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Usted tiene que tener algo en cuenta, que Apolos era muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Quien empezó a predicar en Éfeso era un hombre elocuente en las Sagradas Escrituras. Era un hombre entendido en las Sagradas Escrituras. Era un hombre que predicaba muy bonito, pero era un hombre que no sabía nada del Espíritu Santo. Era un hombre que no conocía nada del Espíritu Santo. Él solo se le había predicado el bautismo de Juan el Bautista. Pero este hombre comienza a predicar. Pero cuando este hombre predicó en Éfeso, cuando Apolos predicó en Éfeso, nada pasó en Éfeso. Pero cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso, la cosa cambió, porque aquí mismo la palabra dice que Apolo fue trasladado y lo mandaron a Corintio. Y se queda el apóstol Pablo, que fue lo que leímos al principio, en el libro de Hechos 19:1 al 6. Entonces, este varón predicaba. Pero a unos llamados Priscila y Aquila, que eran una pareja que habían sido echados de Roma por Claudio, estos le hablaron
a Apolos y le enseñaron sobre el bautismo del Espíritu Santo. Después que a él le predican el poder del Espíritu Santo, la vida de este hombre cambió y fue a otros lugares a predicar la santa palabra con poder. Tanto así que en Corintios la gente comenzó a querer competir y lo ponían, y unos decían que ellos eran de Apolo y otros decían que era de Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre, después de que fue enseñado y bautizado por el Espíritu Santo, este hombre se movía en el poder que se movía el apóstol Pablo. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Si Cristo vive, pero después de que Apolos sale para Corintios, se queda Pablo en Éfeso. ¿Se queda quién? Pablo. Y vamos a ver los hechos de Pablo en Corinto. Y vamos al libro de Hechos 19:10. Y dice la palabra: así aconteció por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? De Pablo. Y lea el 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ya el apóstol Pablo llega a mostrar, lleno del Espíritu Santo, el poder. ¿Por qué? Porque no es solo palabra. Porque la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque toda palabra tiene que ser demostrada con el poder del Espíritu Santo. Y si no hay demostración del Espíritu Santo, déjeme decirle que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque aún los brujos usan la palabra y leen la palabra. Los herejes leen la palabra. Los impíos leen la palabra. Los falsos maestros, los falsos pastores engañan con la palabra de Dios. Entonces, no es solo con la palabra, sino también con demostración del poder del Espíritu Santo. Con demostración del Espíritu Santo, y a su nombre. A ver, mueva al que está a su lado, el que está atrás, y que no se duerma. A ver, vamos, porque hoy esto es tremendo. Yo no vine tan lejos para que la gente se duerma. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y seguimos. Y dice en el 17, siga ahí en el 19:17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían participado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, echaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren lo que lleva un hombre
con palabra y con el poder del Espíritu Santo. Lleva la palabra a Éfeso y las cosas comienzan a cambiar. Personas que vivían en la magia comenzaron a vender sus libros, comenzaron a quemar sus libros. Y esto fue tanto que le trajo problemas a Pablo. Porque cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo, llega y trastorna un pueblo o una nación. Usted no sienta temor cuando usted esté en algún lugar y los brujos se levanten y se levanten la gente a calumniar. Sienta miedo cuando usted esté en un lugar y todo esté calladito. Ahí usted tiene que sentir temor, porque usted no está haciendo nada en el reino de las tinieblas, porque usted no está atemorizando el reino de las tinieblas. Pero cuando usted llega a un lugar y los brujos se alborotan y la gente comienza a alborotarse y la gente se levanta contra usted, es porque el diablo le tiene miedo y porque usted ha llegado a provocar el reino de Dios en ese lugar. Si se lo va a dar, déselo al Señor. Este hombre llega a alborotar y lo dice en el 19:23. Hay un título que dice el alboroto en Éfeso. El apóstol Pablo llegó con el poder de Dios y comenzó a trastornar ese pueblo. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a convertirse. La gente comenzó a botar los libros. La gente ya no compraba las imágenes. La gente ya no practicaba la brujería. Entonces estos grandes empresarios, esta gente que engañaba a la gente con ídolos hechos de mano, se comenzaron a preocupar. ¿Por qué? Porque ya no les ingresaba dinero. Y entonces estos hombres se preocuparon y se levantaron contra Pablo. Y se levantaron contra la iglesia. Esto es lo que hace un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. La gente se comienza a convertir. Muchas personas creen que nomás dar una vuelta y comenzar a hablar, porque hay personas que hablan hasta lenguas diabólicas. Y hay un fuego extraño y la gente cree que ese es el Pentecostés, pero están muy equivocados. El Pentecostés es transformar cuando las personas en una parte llegan a convertirse arrepentidas, quieren ayunar, quieren adorar, quieren buscar la presencia de Dios. El Pentecostés lo único que trae es arrepentimiento y convertimiento. Personas que creen que Pentecostés es dar vueltas y están equivocados. Pentecostés es una cosa muy diferente. El Pentecostés es trastornar donde usted llegue. Que los brujos se levanten. Que el hombre fuerte de esa región, de ese pueblo, se levante y quieran hasta matarlo, quieran calumniarlo, quieran levantarse. Pero cuando usted ve un hombre de Dios y que todo está tranquilito, preocúpese, porque un hombre que no le tenga miedo a Satanás y que Satanás no lo ataque, ¿por qué? Porque él no está atacando el reino de las tinieblas. Pero cuando un hombre se decide por andar en el Espíritu y buscando la presencia de Dios, entonces el reino de las tinieblas se comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque las almas comienzan a llegar a Cristo. Porque el que busca a Cristo comienza a recibir sanidad, comienza a recibir milagros, comienza a recibir prodigios. La zona comienza a cambiar, las familias comienzan a cambiar. Ya los que vendían alcohol ya no comienzan a vender, ya no comienza los billares a mermar, ya comienza todo a menguar. ¿Por qué? Porque la gente está alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. Yo lo sé, pero algo va a pasar en esta noche. 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 Y yo voy a provocar para que en este lugar se levanten hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que salgan
profetizando que hoy voy a provocar que se levanten hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo estoy hoy profetizando que se van a levantar hombres y mujeres de ayuno, de oración, que van a dejar una huella en esta tierra. Espíritu de Dios, y entonces Pablo llega a Éfeso y llega a trastornar. Apolo no pudo hacer esto. Cuando Pablo llega a Éfeso, había un hombre que predicaba muy bien, con vehemencia, tenía mucha sabiduría de las Escrituras. Pero en Éfeso no pasaba nada. ¿Por qué? Porque tenía que llegar un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Porque los únicos que trastornan, los únicos que hacen cambiar un pueblo, una región, son hombres decididos que tengan el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres convertidos al Dios Altísimo. Y a su nombre. Usted tiene que entender algo. Si usted lee las Sagradas Escrituras, usted puede ser un gran lector de las Escrituras, pero si usted no recibe el Espíritu Santo, no pasa nada. Y si viene Cristo, usted se queda. Y se lo voy a explicar con las Sagradas Escrituras. Que si usted solo lee la Biblia, usted viene a la iglesia y solo lee la Biblia, y no mueve el Espíritu Santo, cuando venga Cristo usted se va a quedar. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela a nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en esta palabra. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Por eso la palabra dice que toda blasfemia será perdonada, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, pero Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré el Espíritu Santo, el cual les va a enseñar, el cual cuando usted esté triste lo va a consolar, el cual le va a dar fuerzas, el cual lo va a guiar por caminos de justicia, el cual lo va a avivar. Y no es el hombre el que hace los milagros, no es el hombre el que echa fuera los demonios, el que lo hace es el Espíritu Santo. Y por eso es necesario que hayan mujeres y hombres decididos a convertirse en un templo del Espíritu Santo para mostrar el poder, porque escrito está: y recibiréis poder, y recibiréis poder, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas. Si usted quiere mostrar el poder de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo te guía a estar al lado de la presencia de Jesús. Y cuando alguien está llena de la presencia de Jesús, los demonios tiemblan, la enfermedad huye, la pobreza y la miseria huye. Cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo, todo cambia en su vida y cambia la vida de todo aquel que se acerque a un hombre y una mujer llenos de Dios. Oh, ahí siento una presencia. Bata su mano, bata su mano. Bátala, bátala duro. ¡Oye a su nombre! Si vamos al libro de Mateo, en Mateo 25 nos habla de 10 vírgenes.
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escuchen bien. ¿Habían cuántas vírgenes? 10. Y 5 eran aquellas que tienen la palabra y aquellas que tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen que las 10 tenían la lámpara. Y según el Salmo 119:5, la lámpara ¿qué es? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra representa la palabra de Dios. Y dice que las 10 vírgenes tenían ¿qué? ¿Qué tenían las 10 vírgenes? La palabra. ¿Tenían qué? La palabra. Las 10 vírgenes tenían la palabra. Pero habían 5 que eran de las que tenían la palabra, de que iban y solo leían la palabra, solo enseñaban la palabra, pero no tenían la unción. ¿Por qué? Porque el aceite representa, ¿qué representa el aceite? La unción. Entonces dicen que las 10 tenían la palabra, pero solo 5 tenían ¿qué? El aceite, o sea, la unción. Ahí está representando la iglesia. Aquellos hermanos que tienen el poder de Dios, que tienen la palabra y tienen el poder de Dios. Pero aquí está representando también 5 que son insensatas, que representan aquellos, las sensatas que tienen también la palabra y tienen ¿qué? La unción. Y dice la palabra, pero mientras ellas iban a comprar, el 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, las que tenían la palabra y tenían la unción, ¿qué pasó? Entraron. Pero hay algo tremendo que se me había olvidado, que las 10 cabecearon y se quedaron ¿qué? Dormidas. Y un día le pregunté a Dios, ¿pero por qué las 10 se quedaron dormidas? Y Dios me respondió a través de su Espíritu Santo. Las 5 cabecearon y se quedaron, las sensatas se quedaron dormidas. ¿Por qué? Porque es que la unción cuesta. ¿Se sabe qué cuesta la unción? Días sin dormir, días sin comer, días de ayuno y de oración. Hay gente que de eso no sabe y no le gusta y solo alimenta la carne. ¿Y solo alimenta qué? La carne. Yo quiero decirte algo, ¿hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no coges de rodillas toda una noche orándole a Dios, buscando su presencia? ¿Cuánto hace que no haces una vigilia? ¿Cuánto hace que no te metes 3 días de ayuno? Porque es que hay personas que empiezan en el espíritu y terminan en las carnes y solo se la pasan entreteniéndose y alimentando la carne, y por eso son presa fácil del diablo, y el diablo los devora y después terminan en pecado. Y a su nombre.
insensatas también se quedaron dormidas. ¿Saben por qué se quedaron dormidas? Porque se cansaron pero de esperar y que no venía, y eso está pasando con la humanidad hoy en día. Porque siempre hablamos en los altares que Cristo viene, pero no viene, y hay gente que se cansa de esperar a Cristo. Y entonces se quedan dormidos porque son vagos, sinvergüenzas. Gente mediocre que llega al evangelio a vivir una desgracia más grande de la que vivían antes. ¿Por qué? Porque el pecado no los deja prosperar. Porque el pecado los tiene en miseria, porque se ocupan de la carne, y el que se ocupa en la carne es porque está sembrando, y el que siembra para la carne cosechará corrupción. Pero los que siembran para el Espíritu cosecharán vida. Y sigue diciendo: en el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar día y noche. Tienes que comenzar a vivir lo que has aprendido. Qué triste ver a alguien que llega al evangelio, doncellas que llegan al evangelio y más adelante no son inspiración. ¿Por qué? Porque se meten con el primer sinvergüenza que se encuentran. Llegan al evangelio y como hay hombres carnales que vienen a la iglesia, porque es que hay hombres que llegan a la iglesia y ya le ponen el ojo a la hermanita. Esas son personas carnales. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hay mujeres que ven que un hombre llega y ya le ponen el ojo. No. La palabra dice que hay que probar los espíritus. Porque hay muchos sinvergüenzas que vienen a dañar el propósito de Dios, que son usados por el diablo. Y qué pesar de mujeres que llegan al evangelio y después las ve uno apartadas. Después las ve uno en desgracia porque ese hombre, supuestamente hermano, ya les pega, las maltrata, les pone los cachos, y ese supuesto hermano ya anda tomando. No, usted no se puede meter con el primer sinvergüenza que se aparezca y viene a aparentar que es cristiano. Y a los 8 días ya lo ve con la camisita larga. Y a los 8 días ya es el santísimo tullido. No. No es así. Usted quiere meterse conmigo. Bueno, hágase un ayuno de 40 días, amigo. Pero sin comer, y yo mismo lo encierro con llave. Si usted vive, usted es mi esposo. Le hace firmar un papel, lo responsabiliza, pero no se meta con cualquiera que viene con apariencia de piedad y a los 8 días que ya está convertido, solo viene a dañar a las doncellas. Solo son instrumentos de Satanás para venir a dañar a las doncellas. Usted tiene que aprender a ser sabia. Busque primeramente el reino de Dios. Si se está quemando, échese agüita. Espere el tiempo de Dios. ¿Espere qué? El tiempo de Dios. Y mande a ese carnal que se arrepiente y se convierta. Y cuando usted ya lo vea arrepentido y convertido, que es un hombre de ayuno y oración, ahí sí dígale: bueno, vamos a orar. Pero si ese hombre le pide la pruebita del amor, ese hombre no te ama. ¿Por qué? Porque un hombre que la ame
No la va a llevar a usted a la fornicación y no le va a hablar de fornicación y no la va a llevar a usted al pecado para que usted se pierda. Un hombre que la ame es un hombre que la va a encaminar a la santidad, que la va a encaminar y le va a decir: esforcémonos a buscar el reino de Dios. Es un hombre que te va a invitar a ayunar, a orar. Es un hombre que te va a invitar a buscar la presencia de Dios. Es un hombre que te va a hablar de un buen futuro, un hombre que te va a hablar de conquistar, pero todo en el nombre de Jesús. No dañe su vida. Mejor que ese en el mundo, si va a venir al evangelio a ser un fracasado y a hacer vergüenza hasta para su familia, para que su familia no busque de Dios. Porque hay personas que son piedras de tropiezo, pero hay otras personas que llegan al evangelio, se convierten, reciben el Espíritu Santo y andan con el poder del Espíritu Santo, y la familia comienza a ver el poder del Espíritu Santo, y entonces la familia se comienza a convertir, y entonces los vecinos se comienzan a convertir, y entonces todos dicen: pero ¿qué tiene esa persona? Que desde que está yendo a la iglesia, que desde que es aleluya, cuando esa persona pasa, los enfermos se sanan, los demonios se alborotan, nada aguanta a esa persona. Usted tiene que llegar al evangelio, pero hacer la diferencia. No sea una persona mediocre. Usted vino al evangelio a recibir el Espíritu Santo. Usted vino al evangelio a ser testigo de Cristo. Miren lo que dice la palabra: y me seréis ¿qué? Testigo. Pero hay personas que no reciben el Espíritu Santo y andan testificando de Cristo. ¿Y qué es testificar? Jesús sanó. Jesús levantó al muerto, y dicen: Jesús levantó al muerto, Jesús le dio vista a los ciegos. Solo que hablan, testifican de lo que hizo Cristo. Pero los que han recibido el Espíritu Santo no andan testificando de lo que hizo Cristo, sino que testifican con el poder de Cristo y dicen: Cristo sanó, pero yo también sano en el nombre de Jesús. Cristo levantó a los muertos, pero yo también resucito a los muertos. Cuando Pablo ponía la mano sobre la gente recibía el Espíritu Santo. Yo también pongo la mano sobre la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Hay que dejar de hablar tanto y demostrar el poder del Espíritu Santo. Si usted habla y habla y habla y habla, usted es un fariseo. Usted es una persona que no ha nacido de nuevo y se va a comportar como el apóstol Pablo y va a ser piedra de tropiezo para la iglesia y va a ser un aguijón para la iglesia. Pero una persona que recibe el Espíritu Santo es bendición para la iglesia, es bendición para su casa y es bendición a cualquier lugar donde ella llegue. ¿Alguien entendió? Tenemos que mostrar, poner la mano, los enfermos se sanarán. Fuera demonios, los demonios tienen que salir. Hay personas que están llenas de Dios, que no tienen necesidad de reprender los demonios, sino que cuando ellos llegan a un lado, los demonios se alborotan. Pero eso cuesta. ¿Eso qué? Cuesta. Eso cuesta. Dios te va a levantar. Ven. Y casa vaya. Cierra los ojos. Espíritu Santo. Más.
más. Shakatabarra baba 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 baba. Irrakata baba 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 baba. Espíritu de Dios, más. Shikatabarra baba más. Quito raba, quito saba. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios más. Ay, papito, más. Acá. Y rabababababa más. Llena. Desde hoy tu vida no será la misma. Porque desde hoy recibes un espíritu de oración. Yo te veo caminando. Te veo caminando por profundidades de la palabra. Porque se te comenzarán a revelar cosas profundas de la palabra. Quita sababa. Recibe, Shakama. Comenzarás a recibir revelaciones, Shakataba. Shama. Shika. Comenzarás a recibir revelaciones del cielo, Makatiba. Pero así te dice el Señor, Rabá, te quiero apartada, Makatiba, baba. Apártate, Mukataba y Shikataba, baba, apártate, Shikataba, Rabá, apártate del mundo, Rabá, Kita, baba, Itakatiba, baba. Recíbeme, porque tiene un espíritu sobre ti, como Juan el Bautista. Y desde hoy, Shimakarrakata baba. Recibe Shalom. Recibe Shiba baba. Recibe llenura. Porque desde hoy comenzarás a caminar en mi secreto. Rakata baba. Porque desde hoy no será la misma, porque yo te aparto. Shikataba. Para que enseñes a mi pueblo. Para que enseñe verdad. Recibe Espíritu de Dios. Recibe. Porque donde tú camines, caminaré yo. Porque donde tú camines, caminaré yo. No te preocupes por lo que tengas que hablar, porque yo te enseñaré, porque yo te guiaré, porque yo te levantaré. Shikataba raba. Recibe rokataba baba. Porque yo te enviaré, Shibabababa, porque tú verás su rakataba. El que me envió dijo, y rakata, cuando prediques la palabra dirás, el que me envió dijo, y lo que tú digas se cumplirá. Ahora Masaida Dikata Shikataba. Porque yo te levanto, Ramakati baba. Porque yo te levanto, Rakati baba. Porque yo te levanto, Shikataba. Recibe Espíritu Santo, recíbelo.
Comacatababa. Suelta la lengua. Shikatababa. Suelta. Poder. Sabababa. Nuevo Shakaliba. Más. Llénala. De la cabeza a los pies. Recibe. Urrakatibaba. Irrakatababa. Urrakataba. Tenemos que hacer la obra de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, la palabra dice que los pida. Ponte de pie. Ven al piano, por favor. Pónganse de pie. Shikataba. Comience a pedir. El que no tenga el Espíritu Santo, pídalo. En oración la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Comience a pedir el Espíritu Santo de Dios. Comience a pedir el Espíritu Santo. Más. Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, las cosas cambian. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 42:3 dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y esto era lo que le pasaba a Apolos. Hablaba lo que no entendía. Si tú quieres entender las maravillas de Dios, comienza a pedir el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más. Sacatababa. Ahí. Espíritu de Dios. Baba. Urracatababa. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Más. Ahí está ministrando.